Bienvenidos a esta clase de salud mental perinatal y diagnóstico de FLAP. Soy la licenciada especialista Jennifer Valheim, licenciada en psicología, con especialidad en clínica infanto-juvenil, y mi orientación de trabajo es en salud mental perinatal y salud mental reproductiva. Trabajo en el Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti, de la provincia de Mendoza, de Argentina, y soy doctoranda en psicología de la Universidad Católica Argentina. Vamos a iniciar el recorrido de esta clase con este mapa de ruta, donde vamos a recorrer juntos qué es la salud mental perinatal y el equipo interdisciplinario, algunos aspectos de los procesos psicoemocionales del embarazo, posparto y el puerperio emocional, también los aspectos del diagnóstico prenatal, y por último, un poco vamos a conversar sobre la normativa de parto respetado y lactancia materna. Para empezar, la salud mental perinatal abarca toda una etapa del ciclo vital de las mujeres y de las parejas, de los padres y de las familias. Iniciando con el deseo de tener un hijo o una hija, también puede ser en dificultades reproductivas, la etapa de preconcepción, la concepción en sí misma, el embarazo, el parto, el nacimiento, el puerperio y la crianza temprana. Por eso estudia los procesos psicoafectivos en estas etapas y promueve la salud psíquica familiar de la pareja, de la madre o quien realiza su función, y del bebé. La mirada que tenemos desde la salud mental perinatal ecosistémica es esta mirada de la conducta de los seres humanos desarrollados en su ambiente, ¿sí? Y la misma va cambiando en el ambiente en el que está. El ambiente influye al sujeto y en su cambio de desarrollo. Y este ambiente ecológico se concibe como un conjunto de estructuras seriadas, cada una de las cuales cabe dentro de la siguiente, como las mamushkas, como las muñecas rusas. En el nivel más interno está el entorno inmediato que contiene a la persona en desarrollo. También lo que podemos ver es cómo en este círculo más interno se encuentra la díada, mamá bebé o este bebé particular, abrazado por lo que sería un mesosistema, ¿sí? En donde participa el papá, la pareja, la familia. Un poco más ampliado es el exosistema, las relaciones del sistema de salud y el sistema laboral. Y por último el macrosistema, que sería el contexto histórico sociocultural donde se está desarrollando esta díada. Transversalmente tenemos lo que es el cronosistema, que son los eventos en el tiempo, y que por ejemplo en este momento podríamos hablar de todos los nacimientos que han ocurrido en tiempo de pandemia. Se observan cambios en el cuidado del recién nacido a lo largo del último tiempo, ¿sí? De la madre, y cómo la función de cuidado se transita desde la mirada obstétrica al pediatra, ¿sí? En el siglo XXI se introducen los cuidados prenatales, se identifican las patologías del embarazo, comienza una tendencia gradual a la atención hospitalaria del parto, desarrollándose técnicas para la inducción del parto. En la década del 60, un gran avance empieza con el monitoreo fetal electrónico y crecen los cuidados intensivos y especiales sobre los bebés recién nacidos. Por eso es muy importante en estos últimos 30 años la salud mental perinatal, tanto de psicología como de psiquiatría, permite la inclusión de la palabra en el embarazo, parto y puerperio. El embarazo, parto, posparto y puerperio emocional, ¿sí? Está caracterizado por una serie de procesos que se producen, caracterizados sobre todo por esta creciente sensibilidad emocional y una necesidad de revisar y comprender los vínculos primarios de la persona, de la mujer, ¿sí? Este proceso psíquico específico, consistente en mirar hacia adentro, revisar relaciones tempranas y vínculos afectivos
para pensar en cómo relacionarse con su bebé. Esto va a implicar un proceso de adaptación al embarazo y a la maternidad, por ejemplo, aceptar la idea de embarazo, identificarse con el rol materno, la renovación y revisión en la relación con la propia madre, la reevaluación del rol de la pareja, también poder elaborar temores sobre el parto, el dolor y la pérdida de control, y también aparece la preocupación por la salud de ella misma y la de su bebé. Por lo tanto, los 9 meses de embarazo permiten a los futuros padres y al bebé la oportunidad de prepararse tanto biológica como psicológicamente para el nacimiento. Esto Analía Ruiz lo llama el proceso de anidación psicobiológica anterior al nacimiento, que lo que supone es un proceso de adaptación cognitiva en las representaciones sobre el futuro hijo y sobre sí mismos como madre y padre. Pero también supone una adaptación afectiva e instrumental en los aspectos prácticos que requiere la aparición de un nuevo miembro familiar. Aparece lo que es una hipersensibilidad emocional. Esta capacidad incrementada de detección emocional puede resultar de una adaptación evolutiva a fin de preparar a las madres para las necesidades de protección y crianza de la maternidad, incrementándose así su sensibilidad emocional y su vigilancia a signos de peligro o agresión. Estos resultados también sugieren que al final del embarazo el procesamiento emocional es muy similar al que se da en los estados de ansiedad y explican por qué pueden ser más frecuentes las ansiedades y preocupaciones desmedidas en los últimos meses de embarazo. Por eso estos cambios emocionales en el posparto son parecidos a lo que vemos acá en la foto de esta ola gigante, que bueno, si no estamos preparados para enfrentarla, nos puede arrasar. La mujer durante el posparto experimenta cambios de sus vínculos, de su imagen y sus posturas previas, se desarrolla una nueva identificación maternal y a la vez la capacidad de adaptarse y reconocer la nueva realidad vivenciada. En este periodo debe superar los desafíos físicos y emocionales junto con el crecimiento personal y social que conlleva el nuevo rol. Por eso el trabajo psicológico iniciado en el embarazo continúa en el puerperio, caracterizado por una creciente sensibilidad emocional y una necesidad de revisar y comprender estos vínculos primarios, estos primeros vínculos de ella como bebé con su mamá, así como elaborar duelos no resueltos a fin de poder vincularse con el recién nacido. Por eso, ¿cuáles serían las etapas del puerperio? El cuarto trimestre también, que se le llama, o la exterogestación. Según Ramírez Matos, el mismo se puede establecer en 4 etapas. El puerperio inmediato, el cual corresponde a las primeras 24 horas luego del nacimiento. El puerperio temprano, el cual abarca del segundo día al séptimo. El puerperio ampliado, el cual transcurre desde el 8º día hasta la cuarentena aproximadamente. Y luego un puerperio emocional, el cual comienza en el día 40 y se prolonga hasta el fin de la fusión emocional. ¿Esto qué significa? Cuando el bebé puede empezar ya a separarse y hay un proceso de individuación que probablemente nosotros lo observemos recién cuando tenga el control de esfínter. O sea que este puerperio emocional se puede extender hasta los 2 o 3 años. Profundizar en cada una de ellas es necesario para comprender la travesía psíquica que atraviesa la mujer. En esta etapa, la madre se encuentra en total implicancia con su bebé y en un estado emocional rico e intenso que habilita un camino de autodescubrimiento. El periodo posparto, la mujer vive una transformación física, psicológica y espiritual. Es considerado muy significativo, ya que es un tiempo de adaptación a la maternidad y una etapa en donde se desarrolla el primer vínculo con el neonato. Las madres pueden experimentar este periodo de manera positiva, pero también puede provocar el desarrollo de determinados trastornos. Por lo tanto, desde un enfoque emocional, el periodo posparto se puede definir como un viaje trascendental que la mujer experimenta desde el nacimiento de su hijo hasta que sale de su esfera emocional para comenzar un camino propio, más autónomo, de manera progresiva.
Encontramos también y se da lo que es una vulnerabilidad psíquica, como fue mencionado anteriormente. Además de los cambios físicos esperables, las mujeres atraviesan un giro repentino en su estilo de vida, sus rutinas cotidianas y sus vínculos sociales. Asimismo, en la responsabilidad que conlleva cuidar a un bebé, también se encuentra la falta de sueño relacionada con el periodo posparto, implicando una carga de estrés que puede generar un impacto negativo en la salud mental y el bienestar psicológico de la madre. Por eso es muy importante vigilar el hábito del sueño. Dificultades como falta de sueño, prendida al pecho, sensación de falta de aporte, llanto del bebé, poco apoyo de la pareja y o poco apoyo familiar. Se suman las políticas laborales de lo que sería la licencia por maternidad o la baja, y la cultura que nos rodea. Por eso es muy importante visibilizar y concientizar sobre la salud mental materna en etapa perinatal, ya que 2 de cada 10 mujeres presentarán un problema de salud mental durante el embarazo y el primer año tras el parto, y más del 75% de estas mujeres no van a recibir la atención adecuada. Y no dar un tratamiento adecuado tiene importantes consecuencias para la madre, el niño, la familia y la sociedad en general. También una palabra en nombre de los padres: la salud mental paterna importa. El 10% de los padres presentan síntomas depresivos moderados o severos 9 meses después del parto. 50% de los padres cuya pareja tiene depresión postparto también desarrollarán síntomas. Los hombres informan que su potencial para deprimirse es minimizado por los profesionales de la salud y nuestra sociedad en su conjunto, y la depresión paterna después del parto merece la misma atención que recibe la depresión postparto en las mujeres. Los hombres son menos propensos que las mujeres a buscar ayuda de un profesional de la salud mental cuando están deprimidos, porque nuestra sociedad continúa promoviendo el peligroso mensaje de que los hombres deben ser fuertes y no piden ayuda. Por eso, el proceso psíquico, como ustedes podrán ver en esta etapa, es de gran complejidad y envergadura. Son procesos inconscientes, muchos de ellos infinitamente ricos y complejos. La revisión del llamado instinto maternal como forma del amor maternal lo debemos ir reemplazando por el concepto de cualidad o aptitud maternal, porque no todas tenemos la misma cualidad o aptitud. Y la experiencia vivida de la maternidad es un núcleo fundamental de la evolución psíquica inconsciente de la mujer en su historia personal. Le Bovici, que es un psiquiatra francés, describe que la mamá no sostiene en sus brazos un solo niño al nacer, sino al menos 3. Un bebé imaginario, producto de sus sueños, el que imaginaba cuando jugaba a las muñecas, el bebé fantasiado que se remonta a su propia infancia, y este producto de sus deseos inconscientes, ¿sí? Como fue ella como bebé con su propia mamá, y finalmente el bebé que nace, el bebé real que tiene en sus brazos. También tener en cuenta que el embarazo y el nacimiento de un hijo implica una crisis evolutiva, una crisis vital evolutiva, que la mujer va a atravesar esta crisis en función de su historia personal, de la estructura de su personalidad y de su situación presente, ¿sí? Su situación de pareja, familiar y social. También la va a transitar según las características del bebé y de la ubicación de este niño o niña en el encadenamiento histórico de la familia. Esta crisis también de desarrollo será acompañada de cambios psicológicos que irán conformando su nueva identidad como madre. Por lo tanto, la maternidad es una fase del desarrollo psicoafectivo de la mujer que supera ampliamente el acontecimiento biológico. ¿Y qué podemos decir de la vinculación afectiva prenatal? ¿Sí? La fuente describe esta corriente emocional positiva de unión entre los padres y el neonato,
que se va desarrollando a la medida que la pareja empieza a considerar al feto como un individuo separado y distinto del cuerpo materno, es decir, un ser diferenciado y con características propias. Lumley describe esta percepción referida en el 30% de las embarazadas en el primer trimestre, 63% de ellas en el segundo y 92% en la semana 36. O sea que esta corriente emocional y esta percepción del ser diferenciado va progresando y es mucho mayor en el tercer trimestre. ¿Cuáles son indicadores de vinculación afectiva prenatal? Bueno, tenemos el lenguaje corporal, que puede ser acariciar, abrazar el abdomen, dar palmaditas en el vientre, tocarlo para sentir los movimientos fetales. También el lenguaje oral, uso de expresiones diversas para referirse al feto, como puede ser eso, nuestro hijo, esa cosa, el niño, o etcétera. La interacción con el bebé no nacido, hablarle, cantarle, descubrir alguno de sus comportamientos habituales, por ejemplo, a qué hora o con qué motivo se mueve, a qué hora parece que está durmiendo. La voz de la madre es de gran importancia para el bebé, es uno de los sonidos que más despierta interés, y a través de su entonación y ritmo la embarazada le transmite sus sentimientos, proporcionándole alimento emocional. Luego tenemos conductas protectoras y promotoras de la salud de la madre y del feto. Por parte de la gestante, por ejemplo, llevar una dieta equilibrada, hacer ejercicios, dormir, descansar lo suficiente, dejar algunos vicios, fumar o bebidas alcohólicas, tener los controles médicos, ¿sí? Es otro indicador, visitar al médico en forma regular, no realizar actividades riesgosas, y por otra parte, el padre, acompañar, compartir tareas del hogar con la pareja, no recomendables en su estado, acompañarla a los controles y ayudarla en su dieta y cuidados. En relación al grado de aceptación de la imagen corporal cambiante de la embarazada, una mujer embarazada, si acepta su nueva apariencia, seguirá cuidando su aspecto, se vestirá con ropa adecuada. Si no la acepta, en cambio, mostrará un aspecto más descuidado, más desaliñado, hará comentarios de disgusto sobre su actual imagen. En conductas de anticipación incluye todo tipo de preparativos para el nacimiento, como ir preparando el cuarto, el bolso, la cuna, asistir a cursos prepartos, informarse sobre el parto, comprar ropa, etc. En relación a la percepción del embarazo y el grado de implicación en el mismo, el embarazo puede haber sido planificado o no, y en caso de no haber sido planificado, puede ser posteriormente aceptado. Los futuros padres pueden hablar de sus ideas, sentimientos, expectativas, o por el contrario podemos ver conductas de evitación del tema. Y por último, la capacidad para fantasear sobre el futuro niño, sobre su crianza, educación, o sobre ellos mismos como madre o padre. Muchas madres imaginan con facilidad características de sus hijos no nacidos, le atribuyen mayor o menor actividad, piensan sobre la crianza, cómo será la relación de ellos con el hijo, cómo será su comportamiento. Algunas conductas que podrían no ayudar a esta vinculación podrían ser también la poca participación de la pareja, el entorno hostil en el núcleo familiar, el exceso de estrés en la madre por diferentes causas, y la poca preparación psicológica para enfrentarse a la realidad de ser madre. ¿Y cuáles serían estos ritos de paso y qué lugar le damos al diagnóstico prenatal? Bueno, ritos de paso en todo este proceso que van a tener impacto psicológico son el test de embarazo, la comunicación de la noticia del embarazo, las ecografías, sobre todo la primera y la segunda, la elección del nombre, preparar la habitación, comprar el cochecito, en algunas costumbres armar el baby shower.
Son todas situaciones que ayudan a preparar el nido. Pero el diagnóstico prenatal para el equipo de salud es una herramienta de trabajo que implica poder tener un diagnóstico temprano para realizar intervenciones oportunas. Pero para los padres es una crisis vital inesperada. Este diagnóstico va a tener un impacto y debemos mantener una vigilancia de los trastornos del estado de ánimo que podrían ir apareciendo. Todo esto es un proceso psicoafectivo que debe ser acompañado. Y algunos estudios indican, ¿sí? En este trabajo, ¿es la ecografía obstétrica una técnica diagnóstica más? ¿Cómo debemos cuidar al cuidador? ¿Sí? La ecografía obstétrica forma parte del diagnóstico de rutina en los controles del embarazo normal, y la mayor parte de los diagnósticos realizados corresponden a fetos sanos. Por lo tanto, el uso social y lo esperable por el usuario durante una ecografía es la información inmediata de todo aquello que se ha visto en la pantalla, y que todo vaya bien. A esto se suma que el encuadre de la ecografía obstétrica se caracteriza por la cercanía física del profesional con la paciente, ¿sí? Por el contrario, los técnicos de tomografías o de resonancias se encuentran en otro ambiente, separados por un vidrio, y la comunicación con la paciente o el paciente se realiza a través de intercomunicadores, ¿sí? Entonces, la cercanía física del técnico o del ecografista en ese momento está al mismo tiempo viendo y diagnosticando, queda en evidencia el lenguaje de su cuerpo, lo gestual y la expresión no verbal es decodificada por la paciente y está muy atenta a esto. Entonces, es en este espacio de la técnica donde puede llegar a aparecer la angustia, la ansiedad y el temor del ecografista de tener que brindar un diagnóstico adverso. También va a depender mucho las características personales del profesional, su ética, sus creencias, y atravesarán la lectura y por lo tanto influirán en el estilo de comunicación de una mala noticia. Mayor es el desencuentro cuando para la gestante, el padre, la pareja, los hermanos, o sea, los hijos, ¿sí? Los hermanos del bebé, que más de una vez acompañan en la ecografía, no se trata de un examen médico, sino de un pronto encuentro social con el bebé, que para ellos ya no es un feto. Entonces, el impacto de las ecografías obstétricas en las representaciones maternas, en el caso del profesional que realiza la ecografía, el encuentro con la paciente es puntual, por lo general no hay un antes, y puede no haber un después, por lo cual la elaboración y desarrollo de la información del diagnóstico queda truncado. Para el médico es un control de protocolo, es detectar signos y anomalías, es hacer el examen, hay prioridad en la objetividad y hay un análisis fragmentado del feto. Para la mujer embarazada es un deseo también acudir a este estudio para poder ver a su bebé, lo que busca es la garantía de normalidad, quiere pasar el examen, la prioridad son las emociones, y le da la posibilidad de ver al bebé en su totalidad. El ecografista, dependiendo de su competencia técnica y sensibilidad, logrará o no negociar explícita e implícitamente con las necesidades afectivas y cognitivas de la mujer embarazada y su familia, de lo que resultará una experiencia potenciadora o no del proceso de maternización, y se configurará la cualidad traumática o vitalizante de la situación ecográfica en sí misma. El impacto y vivencia de las patologías obstétricas y complicaciones del embarazo coloca a estas mujeres y a los embarazos y a sus bebés en, digamos, el rótulo de alto riesgo, ¿sí? Entonces nos preguntamos sobre el alto riesgo psíquico. Por eso es tan importante el trabajo de salud mental perinatal, la detección temprana de dificultades vinculares ya en el embarazo, el duelo por este bebé diferente al deseado, ¿sí? Este bebé fantaseado, imaginado, va a ser distinto al bebé real. También el alto riesgo psíquico que puede haber en otros tipos de embarazos gemelares o múltiples, el estrés laboral que implica
en el embarazo y las licencias, que en realidad las licencias de trabajo no acompañan, digamos, a todo lo que podría llegar a proteger, por ejemplo, la lactancia materna hasta los 2 años, las dificultades sociales y económicas por las que puede estar atravesando cada mujer, y luego también hay circunstancias especiales donde hay alto riesgo psíquico, que puede ser una edad avanzada, la soledad, ¿sí? Estar sola, dificultades con el propio cuerpo y las técnicas de reproducción humana asistida. En este trabajo lo que se pudo ver es que la disfunción social materna aguda, la dificultad psicológica materna, se predijo por la edad gestacional en el momento de la evaluación, ¿sí? O sea, más temprano tener un diagnóstico prenatal, hay más posibilidades de acceder a un cuidado de la salud mental. También tenía relación con la gravedad de la anomalía fetal y la ambigüedad con respecto al diagnóstico o al pronóstico. En el asesoramiento prenatal para anomalías genéticas, estos autores también pueden describir que los padres expresaron su preferencia por asesoramiento sobre todos los aspectos de la anomalía de su bebé, tan pronto como sea posible después del diagnóstico prenatal, y también poder acceder a recursos de información escritos, visuales y de internet, de páginas web con evidencia científica, además de contacto con grupos de apoyos. Por eso, los riesgos y evaluación de riesgos en el embarazo, ¿sí? Estos autores se hacen esta pregunta: ¿asustamos porque nos importa? O sea, los datos sugieren que etiquetar a las mujeres como de riesgo puede afectar negativamente su estado psicosocial. Preguntarnos sobre los efectos del etiquetado de riesgo en la atención de maternidad, ¿sí? Es una obligación donde sea que se practique, sobre todo cómo nosotros lo comunicamos. El impacto del diagnóstico de fisura del labio palatino, ¿sí? A nivel familiar, bueno, puede tener compromiso en la salud pediátrica, porque involucran un componente genético en su etiología, y además generan en los padres un impacto psicológico en términos de estrés, ansiedad, dolor, tristeza y depresión, dando lugar a la aparición de sentimientos de preocupación, incertidumbre, ira, vergüenza y culpa. Por eso es tan fundamental hacer una intervención temprana. ¿Cómo transmitir un diagnóstico prenatal o cómo comunicar malas noticias? Bueno, podemos seguir un protocolo de 6 pasos, este que propone Bachman, que el primero tiene que ver con prepararnos, ¿sí? ¿Dónde vamos a dar una mala noticia? ¿Quiénes deben participar? No cualquiera lo tiene que hacer, uno debe estar formado, debe tener disponibilidad emocional, no solamente la buena voluntad nos va a ayudar a dar una mala noticia, y debe haber mucha empatía con la familia con la que vamos a trabajar. El segundo paso es descubrir qué sabe el paciente, qué información ha escuchado y cómo la ha comprendido, y tratar de entenderla desde su cultura, porque muchas veces podemos dar una información técnica, pero tampoco sabemos si en ese momento los padres han podido escuchar con toda esta conmoción emocional que están viviendo. Es importante ir chequeando la comprensión de la información. Después, el tercer paso es reconocer qué y cuánto quieren saber. A veces nosotros, con el apuro, y porque es una obligación informar al paciente, los buscamos y tratamos de hacerlo rápido. En realidad tenemos que primero ver si tenemos lo básico cubierto, ¿sí? Si ellos no tienen otra preocupación, están otros hijos al cuidado de otras personas, si han tomado un vaso con agua, si tienen dinero para volver a su casa, si en el caso de que la mujer embarazada, la madre, esté sola, llamar a alguien para que la acompañe. El cuarto paso es compartir la información, ¿sí? Información en porciones, en etapas, en lenguaje entendible, ir chequeando si van entendiendo. El quinto paso es responder a las reacciones del paciente y de los oyentes.
Y el sexto plazo es poder compartir planes a futuro y seguimiento. Uno de los modos más recomendados para reducir el impacto de una malformación en los procesos de parentalización es programar lo más rápido posible una serie de reuniones entre los padres expectantes afectados y los especialistas, neonatólogos que se encargarán de tratar la anomalía detectada para hablar sobre el pronóstico y consecuencias sobre el desarrollo global del futuro bebé. Tales encuentros van a poseer un efecto ansiolítico considerable, ¿sí? al tiempo que permite una preparación para ese reencuentro real con el feto con alguna malformación, sus características, su apariencia y sus potencialidades para actuar. Bueno, en relación a la normativa de la Argentina, todos debemos conocer algunas leyes que van a acompañar nuestras intervenciones, más allá si trabajamos o no en el mismo escenario del nacimiento. Eso nos va a dar la posibilidad de poder trabajar con esta visión ecosistémica que yo les presenté en las primeras diapositivas. Entonces la ley 25.929 del año 2004 nos va indicando todo lo que tiene que ver con un parto respetado y humanizado. Por eso en el artículo 2 refiere que toda mujer en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto tienen los siguientes derechos: a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas y optar libremente cuando existieren diferentes alternativas, a ser tratada con respeto, garantizar la intimidad y tener en consideración sus pautas culturales, a ser considerada en su situación respecto del proceso de nacimiento como persona sana, de modo que se facilite su participación como protagonista de su propio parto, al parto natural, respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas, y suministro de medicación que no esté justificado por el estado de su salud, a ser informada sobre la evolución de su parto, el estado de su hijo o hija, y a que se le haga partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales, a no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, salvo consentimiento manifestado por escrito bajo el protocolo aprobado por un comité de bioética, a estar acompañada por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, el parto en sí mismo y posparto, a tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que el recién nacido no requiera de cuidados especiales, a ser informada desde el embarazo sobre los beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo para amamantar, a recibir asesoramiento e información sobre los cuidados de sí misma y del niño o niña, y por último, a ser informada específicamente sobre los efectos adversos del tabaco, el alcohol y las drogas sobre el niño o niña y ella misma. Estos son puntos muy importantes que me he tomado el tiempo de poder leerles uno por uno, porque a veces hemos escuchado sobre la ley, pero cuando luego en la práctica clínica escuchamos a las mamás en el momento del nacimiento, sobre todo cuando el diagnóstico es en el parto. Algunas mamás refieren que lo que ellas sienten en ese momento es un silencio, y la mirada de todos los profesionales del equipo de salud que están en sala de parto sin explicarles lo que está pasando, ¿sí? Son como pequeños detalles que van alineados a lo que es la ley y debemos tener en cuenta. Y va de la mano de poder prevenir lo que refiere la ley 26.485 de la protección integral para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, en su artículo 6 sobre violencia obstétrica, ¿sí? Muchas veces esta violencia, que es aquella que se ejerce por el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en trato deshumanizado, en abuso de medicalización y en patologización de los procesos naturales, muchas veces es porque no tenemos la formación en estas cuestiones de la práctica clínica
que quizás los ejemplos no están escritos en los libros. Por eso es tan importante nuestro cuidado, ¿sí?, del equipo de salud, para poder prevenir partos traumáticos, ¿sí?, que van a traducirse luego en estrés postraumático en las mujeres, pero también del burnout de los profesionales. También mencionar el modelo de maternidades centradas en la familia, que constituye un paradigma de atención perinatal nuestro, desarrollado a lo largo de los últimos 35 años por el equipo de salud del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá de Buenos Aires. Esta iniciativa de maternidades centradas en la familia está inspirada en la iniciativa Hospital Amigo de la Madre y del Niño, creada por OMS y UNICEF en 1991, para promover la lactancia materna en las maternidades, y está implementada en la Argentina desde 1994. Esto ha implicado una transformación de la maternidad tradicional a maternidades centradas en la familia, cuyo objetivo es devolver el rol protagónico a la mujer y a la familia en las maternidades, con participación de ellas en las decisiones y procesos que afectan su vida. También se suma el trabajo interdisciplinario, ¿sí? No es solamente el equipo de salud que está participando en la maternidad o en neonatología, ¿sí? Esto es un modelo de atención, una ideología, una cultura de todos los que trabajamos, ¿sí?, en salud, ¿sí?, desde los administrativos, los choferes de ambulancia, el personal de limpieza y, por supuesto, bueno, los profesionales del equipo de salud, ¿sí? Tener respeto por la persona como protagonista de su historia, considerada en todas sus dimensiones físicas, emocional, social y espiritual. Bueno, y sobre la primera hora de vida, ¿sí?, que tanto se habla, la hora sagrada, la manera en la que un recién nacido es recibido inmediatamente después de su nacimiento y durante sus primeras horas de vida, puede tener consecuencias a corto y largo plazo. Por eso es fundamental que las tengamos en cuenta, ¿sí? Hay acciones sensibles al tiempo que postergarlas hasta la realización de otras acciones reduce las ventajas de sus efectos, o por el contrario, realizarlas en el momento preciso va a optimizar sus beneficios. Ellas son el contacto piel a piel inmediato, prolongado y sin interrupciones de la madre y su bebé, el clampeo oportuno de cordón umbilical y el inicio de la lactancia materna. Las madres y sus bebés presentan una necesidad fisiológica de permanecer juntos en el momento del nacimiento y durante las horas y días subsiguientes. Por eso la evidencia actual sostiene como práctica segura y saludable el COPAP, que es el contacto piel a piel inmediato y sin interrupciones, ¿sí? Puede ser después de un parto vaginal o de una cesárea, con madres estables y bebés sanos. Los recién nacidos colocados al nacer sobre el cuerpo de su mamá muestran una transición de vida fetal a la neonatal con mayor estabilidad respiratoria, de la temperatura, de la glucemia y menos llanto, que indica menos estrés. Por eso, luego que el recién nacido se mantuvo en COPAP con su madre en la primera hora de vida, en la que fue sometido al clampeo oportuno del cordón umbilical y estableció la lactancia materna en lo posible, está mejor preparado para tolerar la aplicación de una serie de acciones que, aunque no son sensibles al tiempo, van a ser importantes por sus efectos específicos. Y luego también es importante tener en cuenta la Ley 26.873 de promoción y concientización pública de la lactancia materna, ya que esta ley lo que nos permite es que hayan prácticas óptimas de nutrición, ¿sí?, para los bebés hasta los 2 años de vida. A lo que se suma la resolución 743 del año 2013, que lo que promueve es que los centros de lactancia materna y centros recolectores de leche humana aseguren la alimentación con leche de la propia madre
para todos aquellos niños nacidos y que están internados en instituciones asistenciales, ¿sí? También recibe a madres que están amamantando a su bebé, a lo mejor quedó en la casa y un hermanito está internado. También a trabajadoras del hospital o a consultantes de la comunidad en general. Pero esto lo que nos ha permitido es poder ayudar a estas mamás con sus bebés con un diagnóstico de FLAP, de poder continuar y mantener la lactancia materna. Esto nos implica un cambio de paradigma, ¿sí? El cambio de paradigma de asegurar del contacto directo con la madre, ¿sí? De un bebé sano, de una mamá sana, a lo que sería la lactancia materna como, y la leche humana como una herramienta terapéutica, ¿sí? Como un alimento terapéutico. Una herramienta sanitaria de gran importancia para la reducción de la morbimortalidad infantil y neonatal. Cuando se trata de niños nacidos con riesgo, como el caso de prematuros o diferentes patologías, ¿sí? Cardiopatías quirúrgicas o genéticas, requieren de esta internación en el servicio de neo y la lactancia va a adquirir una relevancia especial. En circunstancias en que los lactantes requieren internación por diferentes razones, no pueden ser alimentados directamente al pecho de sus madres, el centro de lactancia va a cumplir la función de acompañar a las mujeres en el inicio y sostén de la lactancia, asegurando la alimentación con su propia leche. Entonces se facilita la extracción, la recolección y la administración de la leche materna en condiciones adecuadas. También cuando la leche de la propia madre no está disponible parcial o totalmente, el banco de leche humana cumple la función de asegurar la alimentación de los bebés prematuros y o enfermos, ingresados en la unidad neonatal con leche humana donada y pasteurizada. Hay 8 bancos de leche existentes en toda la Argentina, ¿sí? Y pueden ser donante cualquier madre que tenga leche en abundancia y apruebe una serie de condiciones. Bueno, y por último, dentro de la normativa hay un proyecto de ley de salud mental perinatal del año 2020, que lo que intenta es declarar de interés nacional la prevención, el control y los tratamientos a favor de la salud mental perinatal, comprendiendo el abordaje de acciones directas de los servicios de salud para el acceso rápido y gratuito a tratamiento psicológico, psiquiátrico y o toxicológico, a las personas gestantes desde el inicio del embarazo hasta los 2 años posteriores al parto. Bueno, como reflexiones finales. El diagnóstico prenatal o al nacer de un bebé con FLAP implica una urgencia neonatal que requiere el abordaje del equipo de salud principalmente por su compromiso funcional de la respiración y de la alimentación, pero la urgencia subjetiva que supone el impacto en los padres también es primordial. Los niveles de intervención en salud mental perinatal van a ser 3. En prevención vamos a trabajar la salud mental de todos los actores durante todas las etapas, y también debemos tener en cuenta el cuidado del equipo de salud desde este primer nivel, los procesos emocionales en el embarazo y puerperio que estuvimos compartiendo, el desarrollo de un vínculo seguro con el bebé, la conciencia e integración de la experiencia del parto y la cesárea, el crecimiento personal desde una maternidad consciente y todos los temas que tengan que ver con crianza y primera infancia. El segundo nivel es de apoyo, dificultades para concebir un hijo o una hija, o también en próximos embarazos, luego de un embarazo y un recién nacido de alto riesgo, las ansiedades y miedos durante el embarazo, poder apoyar en el diagnóstico prenatal y en estudios complementarios, apoyar en el miedo al parto o partos traumáticos o difíciles, el apoyo en la lactancia materna y la relactación, y poder potenciar la salud de la mujer, el bebé y la familia, fomentando capacidades y habilidades que les ayuden a lidiar con más recursos las dificultades que surgen en el camino de ser padres y formar una familia. Y el tercer nivel de intervención es el de diagnóstico e intervención, ¿sí?
vamos a trabajar los aspectos sobre los duelos, ¿sí? Que puede ser por la pérdida de un bebé, una muerte gestacional y o perinatal, o por mujeres que han transitado duelos en el periodo perinatal, las dificultades de adaptación a la maternidad o paternidad, la detección temprana de disfunciones en la díada, la depresión posparto y otras patologías presentes en el posparto, el puerperio con dificultades de vinculación con el bebé, las dificultades en la lactancia y sobre todo nuestro nivel de intervención en el nacimiento de bebés prematuros y o con diagnósticos de patologías. Por eso la promoción, prevención y asistencia de la salud integral perinatal requiere el trabajo del equipo interdisciplinario. Permite que exista un espacio para la detección temprana y una actuación preventiva en aquellas situaciones que requieran de una contención emocional para la madre y su familia, que pudieran derivarse tanto de situaciones médicas como psicológicas. La primera intervención siempre es del profesional que está atendiendo, ¿sí? No siempre está el profesional de la salud mental en primer término. Permite también que los profesionales de salud mental puedan crear espacios en equipos interdisciplinarios orientados a la contención psicológica y emocional que pueda necesitar el equipo ante estas situaciones complejas y estresantes. Por eso la etapa perinatal la vemos como una ventana de oportunidades para el trabajo de prevención, detección temprana, derivación oportuna y adherencia al tratamiento. Recordar que el apoyo social es un factor protector para las madres, por eso a veces los equipos de salud nos olvidamos del apoyo social de pares, entonces poder a lo mejor compartir contactos de otras mujeres y otras familias que ya hemos atendido y han podido pasar por todo el proceso terapéutico, ¿sí? Por todo el tema de evaluaciones, por las cirugías, y que están ahora en procesos de rehabilitación, ¿sí? Una buena red de apoyo social es fundamental para mantener el bienestar y prevenir problemas emocionales. Por otro lado, las redes sociales también facilitan el contacto con otras mujeres. Hay muchas pacientes que arman grupos en Facebook o en Instagram, y el acceso a Internet permite la búsqueda rápida de información que nosotros también debemos ir acompañando. La depresión posparto se supera mejor con la ayuda de otras madres, y las madres que son reconfortadas cuando lo necesitan y tienen relaciones auténticas, se sienten incondicionalmente aceptadas, tienen relaciones amistosas satisfactorias. O sea, todos estos son aspectos que debemos tener en cuenta también al momento de valorar el apoyo social. Por último, recordar como cuando la azafata en el avión nos dice que en caso de alguna situación y caen las máscaras, primero debemos colocarnos las máscaras los adultos para poder atender a niños o a personas vulnerables. Esto es una metáfora para poder entender que para poder ayudar mejor a nuestros pacientes debemos cuidarnos, por eso es importante los cuidados para el equipo de salud. Bueno, me despido. Muchas gracias por su atención.